Bienvenidos a su espacio El Poder de la Torá desde la Catedral del Amor en la ciudad de Bogotá, Colombia. Les habla el pastor Armando Vázquez. Como estábamos hablando en el programa anterior, estábamos indicando de la importancia de lo que es la cuenta del Omer, ese tiempo, ese ascenso hacia la cúspide, ese ascenso hacia la perfección por medio de esos atributos que el Eterno estableció, que forman parte de la naturaleza del Eterno dado a este mundo, y que, como decíamos, el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, necesitaba alcanzar para llegar a esa perfección, que es en parte lo que Yahshua viene, el Mashiach, a enseñar, a rectificar, porque el pueblo Efraín había perdido el rumbo, había perdido el conocimiento, había perdido la esencia de lo que era, se había asimilado con el mundo pagano y ahora necesitaba volver nuevamente. Lo que hace Yahshua es, a través del Ruach, volver en tiempo de Pesa, posterior a Pesa, que es lo que estamos viviendo, la cuenta del Omer, porque él dice claramente: espérenme, estén juntos, reúnanse, oren, estén buscando la presencia del Eterno, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá hasta ustedes. Y no es sino la entrega nuevamente del poder de la Torah en el corazón, ya no más en tablas de piedra, sino en el corazón. Es importante que ahora esa presencia, esa Torah, esté implícita en el corazón del pueblo. Por eso vamos a mirar dentro de la perfección de estos 7 atributos, como el Eterno, como Yahweh, lo implanta en cada uno de los patriarcas, en cada uno de los hombres que servirán como guías, ¿cierto? Como los encargados de llevar a un pueblo hacia el conocimiento del Eterno. Y vamos a mirarlo a través de los 7 pastores, y el primero de ellos es Abraham. Abraham se constituye en la personificación del atributo de Gesed. Decíamos que Gesed tiene que ver con respecto a lo que es la bondad, ese atributo maravilloso que tiene que ver con la bondad y con el amor. Abraham, el patriarca, el principal de los patriarcas, el que inicia, ¿sí?, el fortalecimiento o el crecimiento o la aparición del pueblo de Israel, ¿cierto?, tiene ese atributo. Yahweh, nuestro Padre Celestial, le dota de bondad, el alimento y sustento, ¿cierto?, que este hombre puede dar a todo el mundo con su inmenso amor y con su amabilidad. Los trae bajo las alas de la Shekinah, de la presencia del Eterno. En su personalidad no había sentimientos de celos, de crueldad o de odio. Encontramos a un Abraham lleno de bondad, que no mira las condiciones de los seres humanos, y esa es una condición del Eterno. Miramos a Abraham, este hombre que, a pesar de que Lot, su sobrino, ¿cierto?, determina abandonarlo, determina irse en pos de la tierra donde está Sodoma y Gomorra, y donde Abraham le pone a escoger cuál de los dos terrenos va a escoger, si el valle de Sodoma y Gomorra o las montañas. Encontramos que lo que más se esperaría de alguien es que reconozca el lugar que le corresponde a su maestro, pero encontramos que la determinación de Jod es contraria. ¿Qué hace Jod? Escoge lo mejor, y a su tío le tocará lo difícil y escarpado de las montañas. Pero Abraham, en su gesed, en su amor, en su bondad, él no le importa, lo recibe, sabe que el Eterno está con él, sabe que Dios está con él, y aún así continúa, aún así se despide de Lot con tristeza, obviamente con tristeza, porque lo que podrá pasar más adelante, pero aún así él continúa, aún así él sigue amando a Lot. Y encontramos más adelante cómo Lot, cuando tiene dificultades con los enemigos y está preso, Abraham, sin importar lo que haya hecho,
sin importar la condición de egoísmo, de orgullo, de vanagloria que pueda tener que pueda tener Lot, él corre y va, organiza su ejército, ¿cierto? Si podemos llamar como ejército, y va a pelear con la ayuda de Hashem a defender y a liberar a Lot de sus enemigos. Y lo logra, porque es una condición del Eterno. El Eterno, cuando nos ve en nosotros ese gesed, esa bondad, esa misericordia, ese amor hacia las demás personas, ese atributo maravilloso que es del Eterno, Él nos va a ayudar. Hoy el Señor quiere que tú entiendas que hay un atributo que es del Eterno, que hay un atributo que es de Abraham, que es del pueblo de Israel, que es de un patriarca, que es del líder. Tú que eres pastor, tú que eres padre de familia, tú que eres líder, sin importar tu condición, tenemos que tener ese gesed, esa bondad para con las personas. No podemos dejar que las cosas que nos hagan se conviertan en obstáculos para hacer el bien. Yahshua lo dijo claramente, ¿sí? Hagan el bien, siempre hagan el bien, porque en su tiempo vamos a cegar. ¿Qué dijo Yahshua? Yahshua enseñó, ¿sí? No hagan el bien solamente con aquellos que están con ustedes, sino que hagan el bien aún a sus enemigos. Amen a sus enemigos, amen a aquellos que les hacen daño. Y hoy el primer atributo de Gesed es ese: bondad y amor. Bondad y amor. Si todos los que somos seguidores de Hashem, del Eterno, de Yahweh, ¿cierto? Que decimos, tú que dices que eres seguidor de Jesús, ¿cierto? Su nombre en hebreo es Yahshua. Tú que dices ser cristiano, tú que dices ser conocedor de la palabra, pero aún haces acepción de persona, aún no vives realmente como Abraham, déjame decirte, no hemos alcanzado todavía la Torah. Aún nos falta caminar, aún nos falta llegar hacia esa cima que el Eterno tiene para con nosotros.